Y hay veces que la mirada hacia hacer lo correcto es diferente. Vemos en esta historia que dos mujeres son utilizadas para preservar. Hay veces que se pasa por alto el obrar y de alguna manera se minimiza la importancia de la tarea. Quizás para algunos lo que estas mujeres hicieron no fue muy relevante, pero su actitud de fe permitió que el plan y el propósito de Dios se llevase a cabo. Se utilizó la vida de estas mujeres para llevar adelante su propósito. Así como Dios utiliza cada uno de nosotros para que la bendición de Dios alcance, para que la bendición de Dios llegue a aquellas personas que Dios quiere bendecir, que Satanás ha procurado destruirlas, que la palabra de Dios no llegue a ellos, que no conozcan el plan, el propósito, pero que sin embargo personajes como estos que parecen poco importantes son utilizados para preservar la vida y son puestos en un lugar donde tienes que elegir. Hoy en día el creyente tiene que elegir entre agradar a Dios o agradar a los hombres, entre hacer la voluntad de Dios o la voluntad de los hombres, entre cumplir la ley muchas veces o agradar a Dios. Y ahí es donde se presenta un problema. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi perseguía a los judíos, hubieron quienes se escondían en sus casas, en sus sótanos, a familias completas. Y en aquellos momentos venían a golpear sus puertas y les preguntaban si ellos tenían a alguien en su casa, si estaban dando lugar a algún judío que estuviese en ese lugar. Y estas personas podían haber dicho: es incorrecto mentir, la mentira está mal. Pero sin embargo, la mentira en ese caso preservó la vida de aquellos. Si hubiesen dicho la verdad, les hubiesen quitado la vida no solamente a las personas que ellos estaban protegiendo, sino a ellos mismos, su familia. Entonces, cuando no vemos con claridad cuál es el propósito de Dios, uno dice: decir mentiras está mal. Ahora, ¿cuál fue la finalidad de la mentira? En aquellos que golpeaban la puerta decían: ¿hay algún judío aquí? No, no tenemos a nadie. Uno dirá: pero moralmente está mal mentir. Pero cuando el propósito es preservar la vida, cuando hay un propósito mayor, es lo que pasó en esta historia. Dos mujeres a las cuales se le dio una orden que iba en contra de Dios. Una orden que no tenía que ver con la voluntad de Dios, pero ahí es donde tú te sientes en la disyuntiva de qué hacer. ¿Qué hago? ¿Obedezco a mi jefe? ¿Altero el balance para que la empresa dé ganancia cuando no lo da? ¿Falseo porque es lo que me están pidiendo? Va a entrar una cierta cantidad de mercadería, pero vos tenés que poner que entra menos. Esa parte se desconoce. Y entonces tienes que tomar una decisión, tus valores, tus ideales. O agradas al jefe y conservas el trabajo, o tomas la decisión de tener temor de Dios y no ir en contra de tu fe, de tus principios. Dice la palabra que este faraón, este nuevo rey, quiso impedir que se multiplicasen, que continúen creciendo. Tuvo temor de ellos, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces tomó una determinación, habló con unas parteras y les dio una orden. Algo que puede parecer sencillo, pero para aquel que busca agradar a Dios, estaba mal. Dice la palabra, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en
en el capítulo 1 de Éxodo, vamos a leer del versículo 15 en adelante. Libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Ya habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Vemos aquí una historia tremenda. El rey de Egipto manda llamar a las parteras hebreas. Dice, una se llamaba Cifra, la otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces conserva la vida. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey les dijo. Qué bueno es cuando tememos a Dios más que a los hombres. Qué bueno cuando nuestros ideales, nuestros valores están por encima de la promoción de un trabajo, de tratar de encajar en una sociedad, de tratar de ganar un lugar en una empresa, de tratar de hacernos con riqueza, pero de hacerlo de manera deshonesta, yendo en contra. Un profesional de la salud puede encontrarse hoy en esta misma disyuntiva, en este mismo problema. Un médico que le dicen que tiene que realizar un aborto. Y entonces se encuentra en la misma condición que estas parteras, tener que quitarle la vida a alguien cuando él entiende que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces decide inventarse alguna excusa. Por motivos médicos no puedo estar, por problemas, por diferentes situaciones yo no puedo asistir, no puedo estar, para no ser parte de eso. Alguien más lo hará, seguramente alguien más lo haga, pero no seré yo. Algo dirá: no se pudo evitar, otro lo va a realizar, pero yo no voy a ser parte. Yo no voy a vender mis ideales, mis principios. Y alguno dirá: mentir está mal, pero en esa condición hay un bien mayor. Y esto no es una alternativa o un permiso para actuar de manera equivocada, sino es entender qué es lo que nos enseña realmente la palabra de Dios. La Escritura dice: no digas falso testimonio. No mientas para perjudicar a otro. Pero cuando se trata de preservar la vida, imagínate, tú te encuentras compartiendo la palabra de Dios en países donde hoy hay persecución a los cristianos. Y de repente te encuentran en un control y encuentran que entre las pertenencias de aquellos que están cruzando la frontera o entrando en algún lugar, encuentran una Biblia o algún elemento que les haga entender que hay un cristiano en aquel grupo. Y te digan: esto te pertenece. Y tú digas: sí, es mía, esa Biblia es mía. Porque si no digo que sí, estoy negando la fe. No. En ese momento quizás digan: no es mío. Eso no es de ninguno de nosotros. Con el fin mayor de continuar haciendo la obra de Dios, de predicar la palabra, de entrar en aquel lugar. Las personas quieren tratar de frenar, así como
el rey egipcio. Quería frenar la bendición de Dios, quería frenar que los hijos de Dios se multiplicaban. Quería darle muerte antes. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que en ti hay un libertador. Satanás sabe, hay un gran propósito de Dios para tu vida. Y de aquel lugar se levantará un Salvador. La actitud de estas mujeres puede parecer o pasar desapercibida, pero sin embargo es una actitud heroica. Es una actitud que no simplemente queda en sus vidas. Puede decir, bueno, ellas mintieron para preservar sus vidas. Ellas mintieron para preservar la vida y el propósito de Dios en otros. Pero no es el énfasis de la mentira. Esto no fue un engaño para sacar un provecho. Esto fue parte para que aquellos niños pudiesen preservar o conservar su vida. Satanás traza un plan, pero Dios hará lo que sea para que hoy tú estés aquí. Alguno puede decir, Satanás tenía un plan de destruirme en aquel accidente, en aquella situación, en drogas, en vicios. Pero Dios utilizó un medio para llegar a tu vida, para preservarte, para que Satanás no pueda destruirte. Él quiso destruirte antes de tiempo y por eso las marcas y las heridas en tu vida. Hay quienes pueden sentirse poco importantes, pero son como estas parteras, que parece que no han hecho una gran obra, pero sin embargo, dice algo maravilloso. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que él les había dicho. Dice versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Mintieron. Dijeron, no es que nosotros le preservamos la vida, sino que son mujeres fuertes, no necesitan. Antes que nosotros lleguemos, ya dieron a luz y no podemos hacer lo que nos pediste. Pero mira lo siguiente. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Todo lo opuesto a lo que Satanás quiere hacer en tu vida. Él procuró destruirte, destruir tus sueños, destruir la esperanza en ti, decirte que no vas a poder, que no vas a alcanzar, que el plan y el propósito de Dios no va a llegar a cumplirse. Pero sin embargo, dice esta palabra, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. La obra de Dios será llevada adelante, el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Es difícil encontrar ejemplos donde nosotros seamos puestos en una condición similar. Muchos de nosotros hemos sido o hemos estado en momentos donde tuvimos que elegir entre agradar a Dios o tener una salida aparentemente fácil. Cuando de repente te paran en la ruta y te dicen, tienes todo en orden, y tú dices, bueno, hay cosas que quizás no tengo en orden. Y te dicen, bueno, tengo que realizarle una multa o no sé, quizás podemos arreglarlo de otra manera. Y ahí tú puedes decidir. Si mientes para zafar, bueno, no es esa clase de mentira. Ellas no mintieron para intentar zafar. O decir, bueno, oficial, ¿cómo podemos arreglar? Y entonces vender tus principios, tus valores. Porque dice, yo una multa no puedo pagar. Pero aquel que teme a Dios no le importará enfrentar las consecuencias que tenga que enfrentar con tal de hacer la voluntad de Dios. Agradar a Dios y no al hombre.
El hombre es puesto hoy en la sociedad muchas veces en situaciones como estas, donde tiene que decidir si agrada a Dios o agrada a los hombres, si tiene temor de Dios o temor de los hombres. Personas que tienen que decidir entre su trabajo o buscar a Dios. Y hay quienes le temen más a su jefe que a Dios y actúan en consecuencia. En diferentes momentos de nuestra vida vamos a ser expuestos y vamos a ser llevados a condiciones similares, difícilmente iguales. El ejemplo que te di de aquellas personas, que inclusive muchos que hoy son reconocidos, que fueron un instrumento en las manos de Dios para preservar la vida de los judíos. Ellos tuvieron que mentir para poder salvar la vida de otros. ¿Y tú piensas que Dios se enojó con ellos? ¿Tú piensas que Dios los llamará mentirosos? No. No es la mentira que busca engañar y obtener beneficio. No, esto no es una mentira piadosa, no. Esto es una alternativa en función de un bien mayor. No es un escape simple. No es tratar de evadir. No es un soborno. No es una condición semejante a esa. Es algo aún mayor. Esas personas estaban poniendo en riesgo su propia vida para poder salvar niños, familias enteras. Y hoy, los cristianos muchas veces son puestos en una situación en la cual tienen que decidir si agradar a Dios o al hombre. Si tomar la decisión correcta o agradar al mundo. Vivir conforme a los valores morales de la palabra de Dios. Y esto no es legalismo, porque algunos lo llevarán al extremo, dirán mentir es mentir. Bueno, pero aquí la palabra nos muestra que hay una excepción para que podamos entender que el amor de Dios está por sobre las letras. La letra mata, dice la Escritura, mas el Espíritu vivifica. Cuando nosotros comenzamos a malinterpretar la Escritura y a no entender el carácter y el amor de Dios. Cuando al Señor le decían: tienes todos los días de la semana para sanar, porque sanas en el día de reposo. No entendían que el día de reposo fue para el hombre, no para que el hombre fuese esclavo de él. El Señor dijo: ¿cuántos años esta mujer estuvo atada en esa condición? ¿Y cómo no le iba a ser libre aún en día de reposo? El Señor dijo: ustedes tienen su animal, y si su animal cuando lo sacan en día de reposo cae en un pozo, ¿no lo sacarán? ¿Lo dejarán ahí porque es día de reposo? No. Para que entiendan que el amor está por sobre esas cosas. Lo vemos en la historia de Rahab, aquella mujer que también tuvo que mentir y tuvo que hacerlo para poder ocultar y preservar la vida de aquellos hombres. Había un plan, había un propósito. Entonces vemos que en situaciones Dios no mira mal la actitud de estas parteras. Al contrario, dice la Escritura que el Señor hizo bien a estas mujeres. Dice así: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Dios les hizo bien, porque habían hecho de la manera correcta, porque entendieron perfectamente. Hay veces que las personas ponen la ley por sobre el amor de Dios, y entonces pierden totalmente el enfoque. Yo veo predicadores hoy en Israel que cuando los judíos pasan a su lado, les escupen, les maldicen.
porque para ellos está mal. Es una herejía lo que están predicando, lo que están enseñando acerca de Jesús. Pero la actitud de ellos no muestra el carácter y el amor de Dios. Y no significa que creemos en un Dios paz y amor, porque lo vemos en la Escritura. Vemos al Señor Jesús volteando la mesa de los cambistas, latigando. Vemos el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra: el celo por tu casa me consume. Pero sin embargo, cuando nos dejamos llevar y no vemos la importancia, dice la palabra: aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Estas mujeres pusieron en riesgo su vida. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, dice la Escritura, este la hallará. Porque para hacer eso, tiene que haber un amor en ti totalmente diferente. Cuando tú no estás poniendo en primer lugar tu vida, sino el plan, el propósito de Dios. Ellas no temieron al hombre, temieron a Dios. ¿En qué situación de tu vida hoy estás teniendo temor al hombre, al mundo, o lo que Satanás está tratando de hacer, y no tienes temor de Dios? ¿Estás haciendo algo malo no teniendo temor de Dios y te justificas para alcanzar ese medio, ese plan que tienes? Pero estás en el camino perdiendo los valores, no teniendo temor y no confiando en Dios. Alguien dirá: pastor, si yo no hago eso me echan del trabajo, ¿y cómo sostengo a mi familia? El Señor proveerá. Dice la palabra que el Señor comenzó a multiplicarlos más todavía. El enemigo puede tener un plan para destruirte, y muchas veces somos puestos a prueba a ver qué hacemos. ¿Qué haces en los momentos que estás en desesperación? ¿Qué haces? ¿Vas y juegas a la quiniela? ¿Vas y te pides una raspadita a ver si sacas? ¿Te juegas unos números ahí, el loto, el 15? Y comienzas a mirar el billete diciendo: quizás se me dé. Y alguno dice: Dios, si yo llego a ganar esto, lo primero que voy a hacer es ayudar a la gente. Dios no quiere ese dinero. Dios no quiere el dinero de alguien que malgasta su vida en la quinela. Dios no quiere el dinero del juego, de la delincuencia. Un falso pastor decía en las redes sociales: si un ladrón viene a la iglesia y trae su dinero es santificado. Mentira. Dios no necesita el dinero. Somos nosotros los que necesitamos la bendición de Dios, la prosperidad de Dios que no añade tristeza. Somos nosotros los que necesitamos no corrompernos ante un sistema que busca quebrantarte constantemente, ante ideales y valores que hoy están en juego y que uno tiene que sostener firme. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son los valores que promueven nuestra fe? ¿Y quiénes están vendiendo tales valores porque no le parece cosa grave? Dice la Escritura: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. No solamente ellas fueron bendecidas, sino que dice la palabra que su familia fue bendecida. Dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu familia será bendecida. Aleluya y aleluya. Santo es nuestro Dios. Yo me encontré en diferentes momentos de mi vida en encrucijadas como esas. ¿Qué hacer? ¿Tomo el camino que me ofrecen
o sostengo mis ideales? Este camino es más largo, pero lleno de valores, honorable. Si llego, por lo menos llegué de la manera correcta. Si lo logro, lo logré de la forma correcta. No voy a tomar atajos. Hay veces que uno cree tomar atajos, pero el camino se vuelve más largo, más difícil. Pero hay veces que se presenta como una oportunidad. Y aquellos creyentes, aquellas personas que hoy están llegando al camino de Dios, esto te va a pasar. Estamos en un contexto donde te roban el celular en cualquier momento. Te roban la moto, el auto, tus pertenencias. En Argentina, tus zapatillas, lo que sea. Y luego aparece una persona que te dice: mirá, tengo un teléfono celular desbloqueado. Y tú dices: yo estoy sin teléfono. ¿Cuánto quieres? Dame 30.000. Tú dices: yo sé de dónde lo sacó, pero lo necesito. Dios me entiende. Dios entiende que necesito comunicarme. No te engañes. No estás temiendo a Dios y estás tomando el atajo. Y dice: pero yo no sé si es robado, pastor. Tampoco voy a andar preguntando. ¿Cuánto vale el teléfono? 500.000 y te lo vende a 30. Bueno, no es una gran oferta. No es que eres un gran negociante, es robado. A mí, cuando me vienen con ofertas así, yo siempre les pregunto crudamente: ¿de dónde salió? No, lo que pasa es que la persona trabaja y ahí en la fábrica donde trabaja le dan. No quiero. No lo quiero. No, pero le dan, no es que. No. Difícil que alguien trabaje en una empresa de pintura y dé 10 tachos de pintura todos los meses para que saque. Difícil que alguien esté en un reparto de electrodoméstico y le den un aire acondicionado o algunas computadoras, algunas cámaras. Difícil. Y que te lo venda a ti a la mitad de precio. Complicado. Pero tú dices: bueno, yo no lo robé, pero tú sabes lo que estás haciendo. El cristiano es puesto a prueba una y otra vez. ¿Y qué decisión vas a tomar? Quizás tú dices: bueno, estas son cosas simples, un celular, algo que de repente te robaron. Me robaron la cortadora de pasto y pasó alguien vendiendo allí y se la compré, 10.000 pesos. No existe. Qué ofertón. Lo que fácil viene, fácil se va. Así como te robaron a ti el celular, le robaron a otro y te lo vendieron a ti. Otro se lo comprará, pero no voy a ser yo. Pero no voy a poder comprarme. Y no te lo compres. Confía en Dios, espera el tiempo de Dios. Algo dirá: es injusto. Trabajé y lo tuve poquito tiempo y me lo robaron. ¿Por qué? Bueno, dice la palabra que en este mundo tendremos aflicción. Habrá situaciones que sean difíciles. Habrá momentos donde Satanás trate de bajarte los brazos, de hacer que te rindas. Pero el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. No sería fácil, pero que debíamos confiar. Su palabra dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la Escritura. Aleluya. Y aleluya. Y si Él está con nosotros, ¿qué puede hacerte falta? Yo sé que Satanás es astuto y presenta las cosas como atajos, ofertas o cosas que dice: bueno, pastor, lo que pasa es que no tengo ruedas para el auto y necesito mi auto para ponerlo para la obra. Y ahí me ofrecieron unas cubiertas que... No lo hagas. No lo hagas. Mi experiencia me dice que esas cubiertas luego se te revientan, te las roban. Algo va a pasar. Difícilmente las disfrutes. Quizás tú dices: mi vecino compró y ahí anda. Buenísimas le salieron. Pero él no teme a Dios.
Tú conoces la verdad. Estas mujeres conocían la verdad y quisieron hacer que ellas actúen de la manera contraria a la voluntad de Dios, pero no lo hicieron. ¿Qué harás tú cuando seas puesto en ese lugar? ¿Temerás a Dios o a los hombres? Cuando seas presionado y la presión social sea tanta, te digas, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para que te roben el dinero? Y entonces digas, no, yo no es que voy a la iglesia, fui una vez. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que murió y resucitó para darte vida? Dice la palabra que aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Pero aquel que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Ahora, alguno piensa que negar a Cristo es que alguien venga y me diga, ¿crees en Jesús? Y yo diga, no creo en Jesús. No es eso negar a Cristo. Porque la palabra dice que hay quienes dicen creer, pero que con sus hechos lo niegan. Tú dices, yo creo, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, yo oro, leo la Biblia, me encanta. Pero luego te dicen, ahí hay un teléfono celular, lo quiero. Mira, todos nos estamos llevando una cajita. Vos viste que estamos ganando poco. Nos está pagando poco el jefe. Así que todos nos estamos llevando una cajita de vino, nos estamos llevando algo, depende de dónde trabaje. Es como, no es robar, es hacer justicia. Es equiparar, nos tendrían que pagar más, entonces como no nos pagan, lo que hacemos es llevarnos algo. Igual todo lo hacen. Tú también te tenemos una cajita aquí para que tú no digas nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, lo que pasa es que yo no quiero quedar mal. Yo no quiero ir en contra y que me hagan la vida imposible. Bueno, tienes que elegir. O eres un cristiano o eres alguien que eres como un camaleón. Te camuflas en cualquier contexto. Tú encajas con aquellos que van a tomar a la cancha. Tú encajas con todo tipo de personas. Con el cristiano te mimetizas, hablas de la palabra, gloria a Dios, aleluya, amado del Señor, Dios te bendiga. Y luego estás ahí con los compañeros, con los amigos y comienzas a decir malas palabras, a hablar cualquier cosa. Ahí cambias. Hay veces que me toca hablar con personas que cuando se enteran que soy cristiano dicen, usted es cristiano, qué bendición. Pero luego pareciera que se olvidan y los vuelvo a ver. Cuando los vuelvo a ver están en otro contexto. Ahora están hablando con un amigo y hablando de cualquier barbaridad, cualquier cosa. El mismo que me estaba diciendo que era tremendo el obrar de Dios en su vida y que escuchaba la palabra y como... Ahora totalmente diferente. ¿Qué clase de cristiano eres tú? De los que se mimetizan con el lugar en donde están. Alguno dirá, pastor, yo con los judíos soy judío, con los gentiles soy gentiles, con los romanos soy romano, con el mundano soy mundano, con el que está en la cancha insulto, me agarro a las piñas, me mimetizo. Pero aquí, gloria a Dios, levanto las manos, lloro. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no eres la misma persona? Y lo que pasa es que se me ríen, se me burlan. Si al Señor se le rieron, si al Señor se le burlaron, si le escupieron, le injuriaron, y Él era santo, Él era perfecto, ¿qué te hace pensar que no lo van a hacer con tu vida? Él dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Qué no harán con nosotros? Si no le creyeron a Él,
Hay veces que dice, pastor, la gente se va de la iglesia. Hay personas que se alejan, que se apartan. El Señor estaba predicando a las multitudes y cuando no comprendieron, se dieron la vuelta y se fueron. ¿Qué le faltaba? ¿Presencia de Dios? ¿Le faltaba Espíritu Santo? ¿Le faltaba elocuencia? ¿Conocimiento bíblico? ¿Qué le faltaba? No le faltaba nada. Es el corazón del hombre el que toma esa decisión. Pero visto desde ese lugar, dirá, no, lo que pasa es que el hermano, lo que pasa es que aquel, no, el pastor, lo que pasa es esto, aquello, lo otro. El Señor dijo, ¿quieren irse ustedes también? Él no estaba buscando agradarle a la gente. Él quería decirles la verdad. Porque es la única manera de que puedan ser libres. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo aquel que conoce a Jesús y tiene un encuentro con Él, hoy puede ser libre. Y puede dejar atrás cualquier cosa por temor a Dios, sin importar agradar al mundo, sin importar promocionarse, sin importar ascender, sin importar alcanzar el éxito como el mundo lo plantea, con solo ganar a Cristo. Dijo Pablo, todo lo pongo por basura para ganar a Cristo en mi vida. Aleluya, aleluya, santo nuestro Dios. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie. Pablo, en un lenguaje actual, diría, tengo una carrera universitaria, tengo empresa, tengo trabajo, tengo un buen apellido, tengo pasaporte europeo o americano, es decir, entro en cualquier lugar. Pero todo eso que tengo, lo pongo por basura. Lo estimo como algo sin valor para ganar a Cristo, para tener a Cristo en mi vida. Lo más importante que hoy tienes, aquel que ha abierto su corazón a Jesús, ya está en ti. Y aquel que hoy va a tomar esta decisión, lo más importante lo tendrás en tu vida. Todo lo demás, dice la palabra, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Todo lo que hoy tú digas, tengo anhelos, tengo sueños, quizás Satanás vino a destruirlos. Pero así como la palabra dice que Él vino para que tengamos vida y una vida abundante, Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y quizás estás en esa parte. Estás experimentando en la muerte, la destrucción, la división, arresta en tu vida. Pero el Señor vino para que podamos tener una vida abundante, una vida buena, una vida llena de bendición. Pero es necesario agradar a Dios por sobre todas las cosas y no al hombre. ¿Y qué quiero? Dice la palabra ahora, agradar a los hombres. Quiero encajar. Quiero venir y predicarte alguna palabra que te agrade, que te haga sentir bien, que te diga, sigue así con tus pecados, que vas bien. No te preocupes, el amor de Dios es más grande. Tú puedes seguir en esa conducta sin arrepentimiento. No. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón no hay justificación. Si no te arrepientes, si vienes a Cristo, entonces estás muerto en tus pecados. Hoy ya no es el faraón. Hoy es Satanás que quiere frenar la bendición en tu vida. Hoy ya no es una manifestación tan clara muchas veces, pero es el pecado en ti. Es el pecado el que viene a poner muerte. Entonces, tienes que decidir entre tener temor de Dios o continuar pecando. Hay alguien que hoy está en una vida de pecado
y no puede tener temor de Dios. No es alguien que comete un error, sino alguien que deliberadamente peca. Alguien que está en adulterio y sigue en esa vida. Alguien que consume drogas, pero que no tiene intenciones de cambiar. Solamente momentos, pero que sigue en esa misma condición. Hoy puedes ser libre. Hoy tu vida puede cambiar, pero tú tienes que tomar una decisión. Ser un cristiano verdadero, aferrarte a la fe, abrirle tu corazón a Jesús. Poner en primer lugar a Dios. Temer a Dios y no al hombre. Y cuando la vida te presente esa disyuntiva, esa alternativa en tu elección, tienes que tener claro qué es lo que vas a decidir. Si tienes temor de Dios, tu decisión será correcta. Y aunque tengas que mentir como el médico para no realizar un aborto, será lo correcto. Aunque tengas que renunciar al trabajo por temor a Dios, será lo correcto. Aunque tengas que renunciar a tu profesión, hay un valor que está por sobre todas las cosas. Dice la palabra: hoy vienen a pedir por tu alma, ¿y qué darás a cambio? ¿Tienes bienes? ¿Tienes riqueza? Casa, auto, estudios. ¿Qué darás a cambio? Nada. Hipócrita, dijo el Señor. No puedes dar nada a cambio. Sin nada hemos venido y sin nada nos iremos. Pero hoy tienes la oportunidad de abrirle tu corazón a Dios y darle ese primer lugar. Tomar una actitud de fe como estas mujeres. Y aunque parezca un acto simple, pequeño, tiene la capacidad de transformar el futuro de otros. Porque dice esta palabra que sus vidas fueron bendecidas y las de su familia. Quizás en tu vida sea preservada la vida de tus hijos, de tus nietos, de los que van a compartir la palabra de Dios. De aquellos niños que ellas le preservaron la vida, salió Moisés, el libertador. Una imagen de Cristo que venía a traer libertad al pueblo de la opresión del pecado en sus vidas. Hoy el Señor quiere traer esa libertad en tu vida. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a Dios. Los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas cerrar tus ojos allí donde estás y que puedas repetir esta oración que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.